Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero que vayamos ahora a 1 de Corintios, capítulo 10, para recordar ese principio que estamos viendo de momento. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Nos dice así Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hagamos un pequeño resumen. Estamos viendo varios principios en este contexto que Pablo nos presenta. Y uno de esos principios que tenemos con nosotros es el de la bendición de saber que aun cuando somos tentados podremos resistir y siempre habrá una salida porque Dios es fiel. Eso es lo que nos está trayendo el principio nuestro. Pero yo os decía el domingo pasado que penséis bien. Mirad, no vais a poder encontrar beneficio de estas palabras que estamos viendo si no entendéis y no aceptáis la seriedad del pecado y en particular la seriedad, la gravedad de vuestro propio pecado. No penséis en el pecado de una manera general, mirando el mundo, cómo está y las cosas terribles que se hacen o se dicen, sino que podéis mirar en vuestra propia situación personal. El pecado es grave, no lo podéis minimizar, no podéis pensar que es algo insignificante o pasajero. No lo miréis como una manera general en vuestras vidas, sino de una manera concreta. No lo difuminéis con excusas, sino pensar bien cómo es vuestro estado espiritual, vuestra relación con el Señor. El pecado no es solamente una mancha que tú te puedas hacer en tus ropas. El pecado es una ofensa muy seria contra el honor del Señor.
Cada vez que cometéis un pecado, ya sea de pensamiento, de obra o demás, estáis ofendiendo la obra del Señor como hijos suyos que sois. Estáis actuando de manera inadecuada o indigna en la causa del Señor. No es un mero accidente, sino que hay una historia detrás y una situación grave. No es un accidente, es un delito. Y es un delito, como decía, contra el honor del Señor. Y por tanto, tiene consecuencias muy serias. No solamente para ti mismo o tu relación con el Señor o el pecado que es contra tus semejantes, sino que tiene consecuencias en todo lo que es tu vida personal e íntima. Bien es cierto que nos dice la palabra que los creyentes no vamos a perder la eternidad que ha sido ganada con Cristo. Y damos gracias por ello, porque nuestra salvación no es segura porque esté en nuestras manos, es segura porque está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí es verdad que nuestro pecado, tu pecado, tiene unas consecuencias en tu relación con Dios, en tu relación con los semejantes y en tu propio estado personal, el gozo de la salvación, la fortaleza de nuestra fe, etc. La segunda cosa que veíamos con respecto a ello es que todos somos tentados. La tentación no es algo especial o excepcional o de una gravedad muy particular tuya, sino que el pecado nos llega a todos y la tentación nos llega a todos. Si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo, nos recuerda Juan. Y por tanto, si habéis pecado es porque habéis caído en la tentación. Y tendremos que mirar en dónde, cómo llegó ese pecado y por tanto esa tentación a nuestra vida. A veces puede ser de una manera repentina. Se nos cruza el maligno, nos señala con el dedo, nos provoca al mal carácter o al mal genio y caemos fácilmente porque somos débiles. Otras veces es de una manera muy sutil, muy invisible y poco a poco va entrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, hasta que nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta, que hemos caído en el pecado. La tentación puede venir de golpe o puede venir poco a poco. Y no solamente eso, que tenemos contra nosotros el seductor mundo que nos rodea. No es fácil poder resistir constantemente esa seducción que hace el mundo con las maravillas que nos presenta, sino que además del mundo tenemos un acusador, un tentador que es astuto, es el diablo. No podemos jugar con él. Él es más fuerte que nosotros y por tanto va a atacarnos en los puntos más débiles que tengamos cada uno de nosotros. Además, en tercer lugar, que nosotros por sí mismos somos débiles y que el pecado está en nuestro propio corazón y que si caemos porque nosotros hemos querido caer, como lo expresa muy bien Santiago en el pasaje que hemos leído. La concupiscencia de nuestro corazón nos hace caer al final en el pecado. Así que no digáis, yo tengo una vida más difícil. No, todos somos tentados. Y todos nos damos cuenta que hemos pecado y todos tendremos que darnos cuenta de que el pecado es muy serio. Analizar en vuestras propias vidas, que cada uno de vosotros tome en cuenta o en consideración cómo está viviendo, qué es lo que está haciendo. Vayamos otra vez a nuestro versículo o nuestro principio. Lo que nos está diciendo en tercer lugar es que la tentación busca hacerte pecar. Si decíamos, por una parte, que Dios nos prueba, el concepto que viene en el griego es común. Si miráis, por ejemplo, en Santiago, como hemos estado señalando, las dos palabras que tenemos, hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra en griego, pruebas, más referencia a tentación y está tratando la tentación como después se traduce de manera adecuada en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero vemos como esa tentación
nos hace resistir la prueba, si podemos resistir la prueba, por lo cual entonces recibiremos bendición de parte de nuestro Señor. La relación entre la prueba y la tentación a veces es muy invisible y muy difícil de ver, pero que es importante que lo entendamos, porque una prueba de parte de Dios está buscando nuestro bien y la prueba de parte del diablo está buscando nuestro mal. Lo podemos ver en cualquier situación familiar o concreta que nosotros podamos tener con respecto a nuestro propio testimonio. Y tendríamos que vigilar qué es lo que está produciendo en mí una cosa u otra. La prueba de parte de Dios, incluso aquellos momentos difíciles y complicados, siempre están buscando hacernos bien. Es decir, tú vas a pasar por diferentes pruebas para que tu fe se fortalezca. O vas a pasar por pruebas para que tu testimonio sea más fuerte en el lugar donde te puedas encontrar. Pruebas para que la armonía en tu hogar sea más correcta. A veces pasaremos por tiempos difíciles, pero el Señor lo que está haciendo es templarnos, es hacernos más fuertes. Y tendremos que dar gozo. El Señor, recuérdalo, no tienta a nadie, pero sí prueba para que salgas victorioso, para que seas aprobado. Pero luego tienes que recordar que tienes al tentador, que tienes al diablo. Y el diablo no busca nunca tu bien, aun cuando venga como ángel de luz y te quiera engañar. El diablo te va a buscar para mal. Y por tanto lo que quiere es dañar tu fe. Y lo que quiere es apagar tu testimonio. Y lo que quiere es destruir tu matrimonio, tu familia. Y tenemos que ser conscientes de esta gran diferencia para poder discernir las pruebas de las tentaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y de ahí iremos profundizando un poco más porque el mismo hecho, las mismas circunstancias, el Señor las está indicando para hacerte más fuerte como creyente o el diablo las está usando para hacerte más débil como creyente. Lo que tendremos que decir es que la tentación en sí no es pecado. Todos nosotros somos tentados de una manera u otra. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Tendremos a ese provocador de nuestro carácter, tendremos a esa seductora del mundo que nos quiere desviar del camino. Y lo que nosotros tenemos es una capacidad para desviar nuestros ojos o para volver a las Escrituras o descansar en el regazo de nuestro Señor para no pecar o recrearnos en lo que se nos está mostrando. Entonces, caemos y pecamos. Da a luz el pecado y el pecado nos trae la muerte, nos dice Santiago en su carta. No echéis la culpa al diablo de que es el tentador, no echéis la culpa a la maldad del mundo que os provoca y que os quiere desviar el camino. No, el problema no es el mundo, el problema no es el diablo, Dios lo juzgará en su momento. Ha dicho la Escritura que ya tiene juicio preparado para el mundo y tiene preparado para el diablo y igual también tiene un lugar para la muerte. Pero no echéis la culpa a ellos. La culpa eres tú que caes. De esto tenemos que ser conscientes. Tú puedes estar en tu casa cómodamente y por la televisión estás viendo algo que te es inconveniente o estás entrando en internet en algo que no es adecuado para ti o te estás subiendo el genio con respecto a tu esposa o a tu esposo y esto es una tentación que viene de la debilidad de tu corazón, el orgullo, la vanidad, la envidia, el egoísmo de tu corazón o puede venir por otras situaciones concretas a las cuales tú tienes que resistir. Y si no resistes, pecas. Pero la tentación en sí, por muy mala que sea tu mujer o tu esposa, o por muy difícil que haya sido el día en el trabajo, o por muy seductor que sea el programa de televisión, eso no es el problema. El problema es que tú caigas en ello y peques. Y la otra cosa que tendremos que decir es que, no solamente es caer, sino que es jugar con la tentación.
A veces nos recreamos pensando que no caemos en la tentación que se nos está trayendo y lo que estamos haciendo es pecar en nuestra propia mente o en nuestro propio corazón. No es únicamente que uno tenga una relación ilícita con otra persona, sino que nos dice nuestro Señor Jesucristo que si has deseado a otra mujer en tu mente, ya has pecado con ella. Seamos serios en nuestras propias circunstancias, de nuestra propia vida, cada uno de nosotros. A veces pensamos, yo no he hecho esto. No, pero has disfrutado pensando en esto. Y por tanto ya estás jugando con fuego. Y no te extrañe que al final el olor al humo, al daño de tu alma, aparezca de una manera u otra. La tentación lo que va a buscar es oscurecer tu situación espiritual delante del Señor y dañar el testimonio de lo que están a tu alrededor y, como hemos dicho también, destruir el gozo de tu salvación o incluso de tu propia familia. Y a veces es simplemente un juego, un dejarnos llevar, pero ese juego es tan peligroso como condenable a la luz de las Escrituras. Acuérdate siempre. Si el diablo está detrás de todo lo que tú estás experimentando, entonces están buscando tu daño, tu mal. Pero recuerda que el Señor te está probando en otras circunstancias parecidas para que puedas salir más fuerte y puedas salir con mayor gozo. Una y otra vez tendremos que recordar la vida de Job. Para eso tenemos ese libro, para que podamos recordar todas nuestras circunstancias que nunca nos vamos a igualar con respecto a él. En cuarto lugar, con respecto a todo ello, de la tentación, tus tentaciones son humanas. Nos dice nuestro texto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todas las tentaciones que tú estás experimentando en este momento en tu vida, todo ese intento de dañar tu fe o tu carácter o tu testimonio, etcétera, no es algo sobrehumano. Simplemente es común a todos. Todos nosotros pasamos por lo mismo. Tentación con respecto a la idolatría, tentación con respecto a la codicia, el orgullo, la inmoralidad. Esto es parte común de todo el ser humano. Recuerda que ya otros pasaron por las mismas circunstancias que tú estás pasando. No eres ni más ni menos. A veces uno puede llegar, o me ha llegado diciendo, es que tú, Luis, pastor, no sabes lo que yo estoy experimentando. Bueno, no sé a lo mejor de manera concreta lo que tú estás experimentando, pero otros ya lo experimentaron como tú. Es decir, las tentaciones no son nuevas. Tendrán un ropaje diferente, quizá, o unas circunstancias actuales nuevas, pero las tentaciones siguen siendo las mismas. La idolatría, es decir, confiar en aquello que no es Dios, ya sea en una posición de dinero o una posición de trabajo o unas circunstancias concretas, la idolatría es idolatría. Y si tú tienes atracción al dinero o al poder o a la fama, otros también ya lo tuvieron o lo están teniendo de otras maneras en otros lugares. ¿Qué podemos decir con el orgullo? No podemos hablar de que es parte de nuestro carácter y que me están atacando o me están humillando. No, las tentaciones que tú estás experimentando en tu propia personalidad y en tu carácter, otros ya lo están experimentando de otra manera. No hay nada nuevo bajo el sol, todas las cosas son iguales. Y esto es lo que Pablo, en primer lugar, nos está diciendo con respecto a las tentaciones que tú estás experimentando, cada uno de nosotros está experimentando, son común a todos. Y todos los cristianos están pasando por estos valles, por estas montañas o estas dificultades. La diferencia está en que tú puedes caer con mayor facilidad por causa de tu debilidad, porque has jugado con lo que no tenías que jugar, porque no has subido a tiempo, porque no te has acercado al Señor, etc. Y otros lo han podido resistir. Que el diablo podrá atacar a unos de una manera concreta, quizá por el amor al dinero o quizá en otros casos por amor a otras cosas del mundo o otras circunstancias. Pero todos ellos tienen el mismo enemigo y por tanto tendrán las mismas circunstancias que afrontar. Las tentaciones que nos dice Pablo son
son humanas, primero por eso, porque son comunes a todos, pero por otra parte es porque no son sobrehumanas. Eso es lo que está diciendo. Es decir, no es algo extraordinario o algo imposible que te esté pidiendo el diablo o exigiendo el diablo. No, en ningún momento de las Escrituras se nos dice a los creyentes que dejemos de beber. No podemos dejar de beber. El diablo no va a venir a decirnos tienes que dejar de beber o tienes que beber. No nos está diciendo eso. Lo que nos dicen las Escrituras es que no te des al alcohol. Eso es lo que está diciendo. Entonces no puedas decir es que me está pidiendo un imposible. No te está pidiendo un imposible, te está pidiendo algo muy sencillo. No es sobrehumano lo que te está diciendo en tus circunstancias. No viene el diablo ni viene en ningún lugar de las Escrituras decirle a un creyente que no puede comer. Lo que las Escrituras nos enseñan es que no podemos caer en la gula. Y no pensemos que esto es algo extraordinario, excepcional o único en tu vida. No, simplemente te está diciendo que no te des a comer, no que no dejes de comer o que dejes de comer. A veces podemos confundir. No dice en ningún momento la Escritura que dejes de dormir. Claro que tenemos que dormir. Pero lo que dice las Escrituras es que no caigas en la pereza, que la cama no te domine. Acuérdate de todos los principios que nos está diciendo el libro de Proverbios. No podemos dejar de dormir, pero sí podemos dejar de ser perezosos. Esto es una tentación humana. No nos está diciendo algo especial. La Escritura o Dios no nos está exigiendo que volemos. Simplemente que pongamos los pies en la tierra, que tengamos sentido común, que nos dejemos guiar por las Escrituras. No dice en ningún sitio que los padres no amen a sus hijos, no dice que los maridos no amen a sus mujeres, no lo dice en ningún sitio. Pero sí nos dice claramente las Escrituras que no puedes poner a tus hijos delante de Dios, o que no sean tu prioridad. Si alguien ama a padre o a madre o hijo o a hija antes que a mí, no es digno de mí. Lo que nos dice las Escrituras es que no hagamos de nuestros hijos nuestro ídolo o nuestro centro, o que impliquemos todo totalmente nuestras vidas a nuestra familia, sino que hagamos todo por nuestra familia para la gloria del Señor. No está diciendo algo sobrehumano, algo que solamente lo podrían hacer los ángeles o los seres espirituales, etc. Nos está diciendo cosas que son terrenales, que son de nuestras circunstancias. Y por tanto son posibles, es posible dejar de beber alcohol, es posible dejar de ser codiciosos con respecto a la riqueza o con respecto a la comida, es posible dejar de ser perezosos. No te está pidiendo nada imposible, te está pidiendo algo que es real, que es sencillo, que es posible con la ayuda del Señor o con tu propio carácter, dominio propio que viene con el Espíritu. A veces uno confunde su personalidad o su carisma a la hora de hablar con lo que la Escritura habla de las murmuraciones. La Biblia dice, no murmures. Y vendrán todas las posibilidades por causa de tu propio carácter y circunstancias para murmurar. La Biblia dice que tienes que hablar, que tienes que comunicar, que tienes que ser luz. No dice que te calles. No somos creyentes para estar silenciosos. Lo que dice la Escritura es que no vayas murmurando o criticando o juzgando según tus propias opiniones. ¿Podéis ver todo esto? ¿Podemos entender qué es lo que nos está diciendo las Escrituras? Las tentaciones son humanas, no son sobrehumanas. Y en tercer lugar, con respecto a esta idea de tentaciones humanas, es que todos experimentamos deseos de la misma forma. Tú podrás estar sintiendo las cosas que otros están sintiendo a la misma vez. Quizás estás deseando decirle al otro lo que sientes. Quizás de tu propia familia o de la iglesia porque has visto algo que te incomoda y estás deseando decir lo que sientes. Tienes que buscar o pensar en tu propio corazón cuando estás deseando decir lo que sientes, si es por el deseo de edificar o es simplemente para herir. Si es por amor en sí o es una mera crítica y murmuración, quizá por un deseo de envidia que puedas tener. La tentación viene por el deseo que nos dice Santiago, por esa intención que tenemos en nuestro propio corazón. Pero ¿qué es lo que te está motivando a actuar de esa manera concreta?
Viene el domingo por la mañana y viene el gran deseo de quedarte en la cama o quedarte en tu sillón cómodo. Y uno puede estar pensando, bueno, es que yo necesito quedarme porque estoy rendido, porque estoy agotado, porque estoy enfermo, porque tengo algunos problemas o simplemente porque eres perezoso. Y perezoso para las cosas espirituales y no para otras tareas. ¿Entendéis bien? Hay un deseo en vosotros. Hay un deseo, pero tendréis que mirar qué es lo que está motivando ese deseo. ¿Lo está motivando simplemente la pereza o la incapacidad o el dolor o el malestar real? Tenemos que ejercer nuestros dones. La Escritura nos dice que tenemos que ejercer nuestros dones para edificación de la iglesia. Pero no lo haces. No estás ejerciendo tus dones. Y tienes que pensar en, ¿no los ejerces porque no los ves? ¿Realmente no ves cuáles son tus dones? ¿O no los ejerces porque no quieres? Porque te sientes más cómodo dejando que otros lo hagan. La Escritura nos dice que tenemos que comprometernos por la causa del Señor. No lo haces porque te crees impotente, incapaz o indigno, o no lo haces porque prefieres que otros trabajen por ti y lo hagan por ti. ¿Estás ejerciendo tu carácter de verdad como debes de serlo o te estás dejando llevar por el mal genio? Cuando te pones firme es por tu propia vanidad y orgullo de tener la razón o lo que estás buscando es ayudar al otro. Tendremos que pensar que las tentaciones son humanas porque vienen y nacen en nuestro propio corazón, en nuestro propio deseo y tendremos que ver si esto es adecuado delante de Dios o es indigno, como creo, me temo que es la mayoría de las veces. Las tentaciones son humanas y no sobrehumanas porque son traídas por otros, como tú. Somos tentados por personas semejantes a nosotros o que Satanás está usando. Acordaros, por ejemplo, del Salmo 73. Donde el salmista nos dice, es que he visto a otros que tienen tanta riqueza y tienen tanta posición y constantemente me están diciendo mis compañeros, haz este trabajo o ven a este lugar porque lo vas a pasar muy bien, es una situación real de felicidad que tú vas a recibir en este mundo. Y nosotros sentimos envidia. ¿Cómo es posible que esos que están ahí fuera y que son tan malvados, tan inmorales y tan violentos les vayan las cosas bien? Y que nosotros que somos creyentes nos ponemos enfermos y tenemos temores y tenemos debilidades y nos falta trabajo, etc. Y de pronto el bienestar de otros nos está creando tentación a nosotros. Es el diablo que está utilizando el bienestar aparente del mundo para dañarnos a nosotros. Mira ese, qué feliz es. En cambio nosotros qué mal lo estamos pasando. Las tentaciones no es la lucha que tienen los ángeles en el cielo. Las tentaciones no vienen de otro planeta o de algo espiritual que nosotros no podamos entender. No, las tentaciones vienen porque son humanas de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y cómo la gente está actuando y nosotros no podemos llegar a tener lo que ellos tienen ante nuestro deseo. En general siempre vamos a olvidar que nos faltarán muchos regalos. Pero nunca nos faltará el que provee de los regalos. Que ponemos nuestros ojos en las cosas pequeñas, pero nos olvidamos que tenemos al más grande con nosotros. Pero esta es la realidad, que nuestras tentaciones, hermanos, son humanas y que las podremos ver en otros y las podemos ver en las circunstancias día tras día. En quinto lugar, nos dice nuestro versículo, no os ha prevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La tentación, hermanos, y estoy hablando a los creyentes, la tentación que vosotros podáis recibir, por muy fuerte que os parezca, por muy fuerte que sean sus ataques, es una tentación resistible. Podéis decir no a esa tentación. Estas son palabras de ánimo que nos está trayendo la Escritura. Son dirigidas, como yo decía antes, a aquellos que
consideran la gravedad del pecado y han buscado remedio para ese pecado en el Señor Jesucristo. Estas palabras las van a entender y se las van a aplicar, o las vais a aplicar vosotros que sois los creyentes. Pero es posible para vosotros los creyentes. Si alguno de vosotros está en la tentación, está cayendo en el pecado y no lo ve y se siente bien, estas palabras no le van a servir para nada. No es un antídoto para ti, porque tú estarás en otro mundo y en otro lugar. No te preocupa el daño como hace el cáncer invisible en tu propio corazón porque no lo ves. No te preocupa lo que te está dejando ciego a las cosas del mundo. Pero para los creyentes que sí nos preocupa el daño que puede producir el pecado en nuestro corazón, ese cáncer invisible o esa ceguera que puede traer a nuestra mente, y si nos preocupa, si de verdad quieres luchar contra tu tentación, si ves que estás rodeado de provocación de manera constante, ánimo, porque tus tentaciones son resistibles. No es un enemigo invencible, sino que es un enemigo vencible. Puedes librarte de él. Lo que nos dice Pablo es que los límites de la tentación están puestos por Dios. Volvemos otra vez a recordar a Job en el libro. El diablo viene quizá intentando tentar al Señor, quizá destruir el testimonio de Job. Claro, si le quitaras esto, le hicieras aquello, entonces verías cómo... Y el Señor le dice, podrás hacer esto, pero no podrás hacer esto otro. Le está poniendo un límite, una barrera muy concreta, unos límites que no podrá sobrepasar ni siquiera el diablo. Nuestras circunstancias son parecidas. Sé que tienes un corazón muy débil, es verdad, y que enseguida caes en ese mal genio, en esa actitud de pereza o de codicia. Si yo lo sé porque todos nosotros experimentamos lo mismo. Y que claro, esa atracción, ese atractivo que te ofrecen de las riquezas del mundo, de esos pensamientos inmorales, de esa facilidad de apretar la tecla de internet y todas esas circunstancias las sabemos todos porque todos estamos experimentando estas mismas cosas y que es muy fácil porque viene el diablo y nos provoca y nos dice, bueno, ya que has caído, ¿por qué no vas a caer otras veces? Si ya estás así, ¿por qué no sigues así? Y nos damos cuenta de que esto es una lucha terrible. Ya, pero la podéis resistir. Esto es lo que nos está diciendo. Podéis decir no, porque el que va a poner los límites no es el mismo diablo o el mundo o tu propio corazón. Quien pone los límites es Dios. Y Dios ha prometido que nuestras tentaciones serán resistibles, que las podemos resistir. Podemos decir no a cada una de ellas. Siempre tendrás la posibilidad, en esa circunstancia en la que tú te puedas encontrar, tendrás la capacidad de decir no. En cualquier momento, cualquier circunstancia, no importa todo lo que puedas estar arrastrando a lo largo de tu vida, no importa cuántas veces tú hayas sido dañado por la tentación y caído en el pecado, ahora, en este momento, porque tu tentación es resistible, puedes decir no y cambiar toda la perspectiva. En esta lucha constante es verdad que perdemos muchas batallas. Pero el Señor nos dice que podemos ganar la guerra, que podemos ganar el conflicto. En otros lugares nos dice Pablo que no deis lugar al diablo, resistirle y huirá de vosotros. Podemos hacerlo. Claro, nosotros no somos lo suficientemente fuertes, ni capaces, habilidosos, etc. Pero recordar que el Señor está de nuestro lado, que nos dice que Él es fiel. Y por tanto podemos decir a eso que me hace pecar cada día de una manera muy concreta, podemos decir no, basta, porque tenemos al Señor a nuestro lado. En sexto lugar, nos dice que ante toda esta tentación siempre hay una salida. Siempre podremos escapar de ella. Fijaros bien que no nos dice que nos va a quitar la tentación. No vais a ser tentados. Vais a ser como ángeles espirituales volando en las nubes con vuestras plumitas allí alrededor. No nos dice esto. No nos dice que la tentación no nos va a llegar, no estamos escondidos en una urna protegidos por las fuerzas angelicales a nuestro alrededor. No, hay tentaciones y por tanto caemos en las tentaciones y por tanto pecamos y por tanto destruimos o dañamos mucho de todas las bendiciones que el Señor nos da. Pero
también nos está diciendo que ante todas estas tentaciones hay una salida, hay una guía de escape que te podrá librar. No te libra de ella, pero, o sea, no la evita, pero sí podrás ver que hay una salida. ¿Qué es lo que nos dice el Padre Nuestro que nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando oraréis así? No nos metas en tentación. ¿Quién es el que tiene el poder sobre la tentación para decir sí o no? ¿Quién es el que puede poner barreras? ¿Y quién es el que puede poner escape? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios que tiene el dominio de todas las cosas. Por tanto, aun cuando te veas en un laberinto, en un bosque, te veas perdido en medio de un mar inmenso de confusión para tu propia mente, tu propio corazón o estado espiritual, recuerda que siempre habrá un faro de luz, que siempre hay un camino de escape, que siempre hay un Dios tierno y paciente que extiende las manos y que espera que tú vengas a su regazo. Siempre hay una salida. Es verdad que tú puedes caer en la más terrible de las situaciones y que puede venir el diablo con toda su capacidad y fuerza y sentirte de alguna manera que eres un pobre miserable criando cerdos de los que ni siquiera te puedes alimentar, de las algarrobas que ellos comen. Y cuando veas que no hay salida, podrás recordar como el hijo pródigo que puedes volver a tu padre. Siempre, no importa dónde estés, no importa que sean las circunstancias en las que te puedas encontrar, siempre podrás volver a tu Padre porque Él está esperando con los brazos abiertos. Esto es la salida. Esta es la manera de escapar. Nunca te vas a encontrar solo, porque la resistencia la puedes hacer tú. Puedes decir no, pero cuando veas que incluso no puedes decir o te faltan las fuerzas o ya has caído en medio de ella, hay una salida. El Señor siempre ha tenido una puerta abierta para ti. ¿Dónde está esa salida que nos dice en medio de las circunstancias de la lucha espiritual, de nuestra situación personal que cada uno podamos tener? Bueno, aparte del Dios fiel que veremos en otra ocasión, sí podemos decir que nuestra salida está en Dios. Sabe Dios librar a los piadosos, nos dice segunda de Pedro. Dios sabe librarnos a los piadosos. Señor, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí en mis circunstancias. Y el Señor, que es misericordioso desde el cielo, mirará nuestra situación como miró al pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto y tuvo misericordia de él porque se acordó de sus promesas. Y eso es lo que nosotros tenemos de manera diaria y constante. Aun cuando nos veamos en los más terribles de los estados, en las más horribles de las situaciones, siempre podremos venir a un Dios que está a la espera para recibirnos. Nuestra salida está en Dios. No está en tu imaginación, no está en tus promesas, no está en tus intenciones, no está en lo que puedas decir o puedas imaginar para ti mismo que un día cuando todo cambie entonces tú podrás ser mejor y podrás comprometerte más con la iglesia. No te engañes, no está en ti, la salida está en nuestro Dios. Cada vez que te acercas a Él y te rindes a Él. ¿Qué es lo que nos dice que hemos estado también cantando en una de las canciones? Nuestra salida está en Cristo, que es el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Incluso cuando nosotros estamos en medio de la batalla y estamos intentando frenar el pecado que quiere destruir mi fe, mi relación con el Señor, cuando veo que ya apenas no hay fuerzas y estoy tan obsesionado en esta propia situación que ya ni siquiera me permite acercarme al Señor en oración, me dice que tengo a un sacerdote que intercede con nosotros. Porque yo he orado, dice, he pedido al Padre para que tu fe no falte. Pedro. Y nosotros somos en esta lucha igual que Pedro, pero también el Señor Jesucristo es el mismo, que sigue diciendo, yo intercedo por vosotros. Él es nuestro abogado. No te desanimes. En toda esa confusión que tú puedas tener en este momento, no te desanimes. En este mismo instante tienes al Espíritu que estás clamando por ti para que tu fe no falle. Tienes a Cristo mismo a la derecha del Padre que intercede con nosotros. Tenemos la oración. Nuestras oraciones no tienen que ser
plegarias extensas, llenas de homilética y de palabras hermosas. No nos dice que cuando tengamos que orar tengamos que hacer oraciones que puedan ser escritas y puestas en murales para la alabanza del mundo. Nuestra oración es: ten misericordia de mí, que soy pecador. Esta es la oración. El que podamos llegar y decir: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. No importa dónde tú estés, no importa lo lejos que hayas ido, no importa cualquiera sea la lucha que tú tienes, siempre tendrás la oración de tu parte, porque la oración es para los pecadores, es para los necesitados. Otra manera de encontrar la salida es nuestra propia vigilancia, es el estar velando. Estar constantemente al acecho. Igual como está el diablo dispuesto a arrojarse sobre ti para hacerte dudar de la fe, para traerte a la incomodidad o a la comodidad o a la pereza, para hacerte arrogante o engreído, para destruir tu relación con tu familia. Igual que el león está dispuesto a lanzarse con sus garras para intentar dañar lo que es fuerte y firme delante del Señor, igual también tienes tú unos ojos y una conciencia y un corazón para estar velando. Mira otra vez en las Escrituras y busca qué es lo que agrada al Señor y busca qué es lo que desagrada al Señor. Está siempre dispuesto para distinguir dónde está el ángel de luz que quiere dañarte, que está detrás de cada imagen, de cada ídolo. Puede estar el diablo y busca aquello que puede aliviar tu carga y que te puede fortalecer: los hermanos, la oración, la comunión, etcétera, etcétera. Vigila a tus enemigos. Una de las grandes victorias que se nos da en la guerra y en los conflictos son los atalayas, son los que vigilan, son los que se quedan por la noche observando. Y nosotros somos llamados a la vigilancia constante, a estar vigilando a nuestros enemigos. No te descuides. No te descuides. Estás siempre alerta y siempre dispuesto. Y la resistencia, el estar firme. Resistir al diablo, hemos dicho, y huirá de vosotros. Con la misma aplicación de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, igual que nosotros, en todo. Y lo podemos ver con una de esas imágenes cuando se nos presenta que el Espíritu lleva a nuestro Señor Jesucristo a ser tentado en el desierto. Durante 40 días el diablo está tentando. Y el diablo está usando las Escrituras, pero nuestro Señor Jesucristo también usa las Escrituras. Y por tanto le resiste al diablo, lo podría haber destruido en un solo instante, lo va a hacer un día cuando lo lance al lago de fuego, pero en ese momento lo que hace es resistirle con las Escrituras. Hermanos, vosotros tenéis la posibilidad de resistir el ataque del diablo, la seducción del mundo, la debilidad de vuestro corazón con las Escrituras. Cuando os sentís apremiados o oprimidos o atacados para que podáis caer o destruir vuestra fe, vuelve a las Escrituras, medita en la palabra del Señor, hazla tuya, toma esos versículos que fueron de alivio en otro momento y hazlo tuyos otra vez. Los medios de gracia son importantes y fundamentales. Busca hermanos, ten hermanos que te comprendan, que te escuchen, que te alivien, que te exhorten, que te corrijan, pero que también te abracen en su momento. El ejercicio de los dones. No hay mejor cosa para un creyente que poder trabajar para la causa del Señor. Y mientras estés ocupado en las cosas del Señor, el diablo no tendrá opción para hacerte daño. Cuanto más cerca estés del Señor y más implicado estés en su ministerio o en su servicio, más protegido estarás de los males que te puedan venir. Así que sí, el pecado es muy malo para nuestras propias almas, nuestra propia relación con el Señor. Pero si eres creyente, tendrás la salida y podrás ver que le puedes resistir porque es resistible y podrás ver que el Señor te ha dado elementos adecuados y dignos para mantenerte firme en el lugar que Él te ha traído. Ahora a nosotros nos toca ser conscientes en esto y ponernos a actuar para nuestro bien y para el bien y la gloria de su causa. Amén. Padre, te pedimos que apliques esta palabra que se ha traído a nuestros propios corazones. Ayúdanos, Señor,
a poder ver el peligro que viene sobre nosotros con la tentación para destruir nuestra relación contigo, nuestra fe, la comunión con los hermanos, la fortaleza de nuestro corazón. Ayúdanos a resistir toda tentación y muéstranos, aun incluso en los momentos más oscuros, la salida para poder escapar. Enséñanos a estar cerca de ti, ahora y siempre. Y gracias, porque hasta ahora tú siempre estuviste a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén.